Bien, que estamos con Jorge Nieto, ya post elecciones, donde sin ser candidato terminó metido casi en la cédula de votación, pero está aquí con nosotros. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, Keiko Fujimori gana las elecciones. ¿Usted lo veía venir? Yo pensé que podía ganar cualquiera de los dos. La verdad es que estaba tan estrecho que cualquiera de los dos pudo haberse hecho del triunfo, ¿no? ¿A qué atribuye usted, si es que hay que atribuirlo ahora, la derrota de Sánchez? En la recta final, en la última hora. 3 semanas antes o 4 de que nosotros dijéramos vamos a votar viciado, salió una encuesta, me parece que del IEP, recuerdo los datos, no recuerdo generalmente el nombre. sí, pero me parece que fue del IEP, en cuya sexta o séptima pregunta se solicitaba la información de la resistencia a los candidatos. ¿Por quién usted no abogaría nunca? Nunca. En esa encuesta, la señora Fujimori pasaba de 47 a 36. Había bajado un montón, sí me acuerdo. Y el señor Sánchez pasaba de 35 a 46. 3 semanas antes de que nosotros dijéramos voto viciado. Ahí ya había un problema. Claro. Yo no sé si leyeron la encuesta. Yo no sé si se dieron cuenta que se había incrementado su resistencia. Creo que la resistencia tenía que ver con el propio candidato y con las alianzas del candidato. Claro. Pero ya el síntoma estaba allí. Yo en su momento lo advertí, porque pues me he acostumbrado a leer encuestas, no solo la primera que dice este sube, este baja, que es digamos lo obvio. Todos los politólogos leen encuestas porque es la única herramienta que tienes de medición de los... Y aún las encuestas peor hechas te dan información. Claro. O sea, Sí. alguna información hay. Pero Entonces ya había ahí una dificultad. Creo que luego se agregaron errores en el curso de la campaña. También hubo errores de parte de la señora Fujimori. La declaración de Miki Torres fue un desastre. Un desastre. Que creo que debió haber sido explotada mucho más. Porque la verdad que estaba confesando lo que todos sabemos que hubo. Claro. Que hubo un intento más o menos articulado de resistir y de vacar al señor Castillo. Cosa que se supo además desde el comienzo. ¿No? Desde antes de que él asumiera ya estaba... en juego la voluntad esa. Pero me parece que ahí han habido dificultades y creo que tendrían que revisarlas, digamos, seriamente, ¿no? Muy bien. Terminó la historia, porque está claro que Keiko Fujimori ha ganado, ¿verdad? No hay ningún fraude. No parece que hubiera nada en el horizonte. Ya hay 30.000 votos de diferencia, eso es claro. Hablemos un poco del incidente del viernes antes de las elecciones, porque le han dado con palo y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de Juntos por el Perú. Usted fue a una entrevista previamente pactada. Mi amigo Víctor Caballero creía, a veces los periodistas nos engolosinamos, ¿no? Él creía que le podía sacar la primicia de que iba a votar por Sánchez. Entonces lo presionó, no puede ser, pues vote por Sánchez, ¿no? Y usted dijo que no, porque tenía además personas que rodeaban a la candidatura electa que para usted no tenían credenciales democráticas. E inmediatamente vino una reacción brutal. Y sacaron un video de José Domingo Pérez, que yo decía parecía comisario de los soviets, donde usted te iba a pagar por haber tenido una opinión. ¿Qué pasó ahí para usted? Mire, lo que pasa, Rosa María, es que efectivamente la entrevista estuvo ahí, Víctor Caballero insistió, yo fui a la entrevista, y claro, él insistió con un sesgo en su orientación. Él decía, yo le saco la primicia. Y me presionaba en esa dirección, y entonces pues yo di finalmente las razones por las cuales yo no estaba cómodo en esa alianza. Yo no usé la palabra terrorismo. No, para nada. En ningún momento usé la palabra terrorismo. Lo que yo he dicho son cosas que además son ciertas. Digo, todas son verificables. Pero el problema no estuvo ahí. Porque si tú sigues los tracking poll, y me di maña para conseguirme, viernes, sábado y domingo, uno ve claramente que el día viernes ocurre esto. Hay un gran tráfago de la conversación, parece que llega a 1 millón de vistas, no, sí, una claro. cosa Víctor es muy popular. Enorme. Y sin embargo, en la mañana del sábado la aguja no se mueve. No. Hay una intensa conversación, además no provocada por nosotros. Claro. ¿No? Y luego en la tarde aparece esta pues, amenaza judicial y el mismo tráfago, y en la mañana del domingo la aguja se mueve. No es el hecho de mis declaraciones, es la reacción.
Y que luego ratifica Roberto. La aguja se mueve ¿en dónde? ¿En encuestas? Claro, en el tracking poll se mueve y mucha gente como que se va se repliega, se va al repliegue. Claro. O sea, en este caso no voy a votar, o voto en blanco, viciado. o tal, o voto viciado. Eso me parece que es resultado de la mala reacción. Y el error es ratificado por Roberto Sánchez el mismo día domingo, que en una declaración hacia media mañana insiste en el tema. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Se equivoca de datos, en fin. Yo soy una vaca que sí se acuerda de cuando fui ternera. Y lo tengo claro porque además escribí un libro sobre esa época de mi vida. Claro. Pero insistieron en el mismo, cuando lo metieron en el movimiento que no era, porque, a ver, para hablar de la historia de la izquierda en el Perú, se necesita un doctorado, pues, porque las escisiones, agrupaciones, desagrupaciones, desde los años 50 hasta hoy... Habían mapitas, habían mapitas, yo recuerdo, habían mapitas, era complicadísimo. Claro, él me asignó una militancia en el Partido Comunista Peruano Bandera Roja, que es la primera escisión que tiene el Partido Comunista Peruano, digamos, que dirigía a don Jorge del Prado. Exacto. Quien dirige Bandera Roja es Saturnino Paredes. Y de ese partido se designen luego, si no recuerdo mal, tanto Patria Roja, que fue, digamos, la organización que dirigió el SUTEP y que le dio fuerza nacional, como otros menores, incluyendo, creo, que Sendero Luminoso. Claro, Sendero Luminoso sale de ahí. Pero, en fin, yo no tengo nada que ver con esa... Claro, no reconozco esa genealogía. Claro, son unas pirámides pues, de pedacitos, ¿no? Y usted nunca estuvo en Bandera Roja. No, pero además, digamos, yo nunca he renegado de mi pasado de izquierda. No, nunca, nada. lo he dicho, lo he escrito. Nada más no podría Hay renegar. Libros sobre eso. Hay libros y fotos. Hay libros, fotografías, o sea, y no solamente no he renegado, yo adquirí en ese momento, desde muy chico, desde los 11 años, que era el primero de secundaria mío en el Colegio Nacional de la Independencia Americana en Arequipa, desde entonces adquirí ciertas bueno, venía de una familia política. Además, de ambos lados. De ambos lados. Los Nieto y los Montesinos. Mi pobre madre ha sido vilipendiada, pero en fin. Vilipendiada. Pero el abuelo Montesinos era un abuelo político. Sí, Alfonso además fue senador de la República. Así es. Estuvo en Acción Popular, en un momento salió de Acción Popular. O sea, nadie le recuerda a su familia de Acción Popular, por ejemplo. Estuvo en la campaña de Labrey Pariñas con otros congresistas de la época famosos, Ruiz Caro, Ruiz Eldredge. Entonces hay un pasado, por supuesto. Usted tiene, yo me sorprendí el otro día, que tenía 74 años, tiene que tener un pasado, pues, porque no... Algo debe haber vivido. Algo debe haber vivido. Pero además te decía que no abjuro de esa militancia mía. Su preocupación era que habían algunos diputados, menos senadores, que tenían vinculación con el CONARE. Básicamente, y eso es real, eso es verificado, el CONARE de Guaynalaya, el CONARE que era el brazo disidente de SUTEP, pero que se radicaliza y que tiene una vinculación directa con el Movadef. Sí. Y además... Ayer Zunini me dijo, no lo hemos negado, porque es la historia. Pero estas son personas rehabilitadas. Yo no niego, quiero volverlo a decir, yo no niego el derecho de gente que ha tenido una militancia en sectores extremistas, incluso violentistas, de, si tienen todas sus cosas jurídicamente saneadas, participar en la elección. Tienen derecho. Jamás negaré el derecho de alguien a participar porque haya tenido tal o cual idea o tenga tal o cual idea. No, si legalmente está habilitado, está habilitado. Lo que yo negué en ese momento es, yo no me siento cómodo en esa coalición. No quiero estar en ese grupo. Y tengo derecho a decirlo, ¿no? Claro. Tengo derecho a decirlo. No gustó. No gustó. Quizás las entrevistas se llegó un poco hacia el lado en el cual quería inclinar a mi entrevistador, probablemente. Él creía que iba a sacarle la primicia. Claro, pero mis razonamientos sobre la señora Fujimori y en general sobre la Fuerza Popular, en los últimos, no le voy a decir 3 meses de campaña, en los últimos 4 o 5 años de mi acción política, han sido muy claros. Tampoco han sido positivos, pues, ¿no? Fui yo el que le dije, usted ha gobernado con los 3 gobiernos anteriores, incluyendo con la señora Boluarte. Claro. Ha gobernado, ha cogobernado. Además le dijo, usted ha hecho mucho daño.
Pero en su durante cara. durante todo el tiempo de mi acción que es política he criticado una y otra vez las cosas que han estado haciendo en el Congreso, la manera en que han manejado la relación con el país, el peso que tiene la venganza en el ánimo legislativo de Fuerza Popular, que es una lástima que un país en donde hay una fuerza política tenga que ser orientada por el rencor y la venganza. Tienen que salir de allí. Si no salen de allí, no van a ser Pero con Fernando un gobierno ni Rospigliosi siquiera es razonable. imposible. Bueno, ahí se verá, Mire las leyes que está aprobando. ahí se verá si hay o no hay liderazgo, porque finalmente no es el gobierno de Fernando Rospigliosi, es el gobierno de la señora Fujimori. Y supongo que tendrá alguna expectativa ella de sí misma. Entonces ahí vamos a ver si hay ejercicio de liderazgo o no. Si ella llega en son de guerra y de venganza, ese gobierno no va a durar mucho. Bueno, sí, allí en son de guerra cometería un gravísimo error. Ya he escuchado que hay quien le dice, oye, mira, en Puno tienes que meter carreteras, hospitales. Sí, a Puno le faltan carreteras, hospitales, agua y desagüe. Pero en este momento a Puno le falta justicia para sus víctimas, que ella impidió que hubiera, porque lo hizo en connivencia con la señora Boluarte. La señora Boluarte tiene que volver a ser acusada constitucionalmente. La parte penal de su juicio tendrá su ruta judicial, pero desde el punto de vista político tiene que ser colocado nuevamente el punto. Y eso ya lo tienen ustedes ganado. Es muy fácil. Bueno, nosotros hemos hecho... Le explico por qué, porque el público de repente no lo sabe, pero usted sí lo sabe ya. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular y Renovación suman 56. Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación suman 56. Y al medio hay 18 votos de buen gobierno. Si ustedes se van para la izquierda son 74. Si se van para la derecha son 74. Con 74 votos haces lo que quieres en el Diputados. Y Diputados sí tiene dos prerrogativas que no tiene el Senado. La primera es censurar ministros. O sea que pueden hacerle lo mismo que le hizo a su gabinete Keiko Fujimori cuando usted estaba con Kuczynski. Citarlos todo el día, torturarlos, en fin. Y lo segundo es que la parte del juicio penal para altos funcionarios del Estado solo está en diputados. Por lo tanto, si ustedes quieren denunciar penalmente estos 74 a Dina Boluarte, el día que entran, porque ya son 74, sin ningún problema. Eso ni siquiera pasa a la mesa de negociación porque ya lo tienen ganado. Yo por eso creo que el actual Congreso está en una carrera enloquecida por aprobar cuanto puede aprobar, porque saben que han perdido el Congreso. Por lo menos la mayoría en el Congreso la han perdido. Me crucificaron por decir eso. Pero ahora todo el mundo lo ve, es un hecho. Es un hecho. Ya no van a tener el control omnímodo que tenían en el Congreso. Puede desde allí iniciarse un proceso de reversión del control en otras instancias constitucionales. Se puede. ¿Es fácil? No es fácil, pero se puede construir la ruta para lograr... En mayo del próximo año se va al Tribunal Constitucional. Termina su mandato. En mayo del próximo año. Estamos a 10 meses. Y esa es la gran negociación, porque el Tribunal Constitucional ha servido para hacer tropelía y media. Y como nosotros lo hemos dicho ya, lo han dicho nuestros congresistas también, necesitamos un tribunal, no me importa si está colocada su cabeza en la derecha, en la izquierda, en el centro, que sean gente proba, que tengan un prestigio desde el punto de vista de la administración de justicia y del derecho constitucional y que resuelvan de acuerdo a nuestras normas, construyendo jurisprudencia con sus resoluciones. Es lo mínimo, ¿no? Bueno, pero es que eso mínimo es lo que no tenemos hoy día. No tenemos los mínimos. Hoy día tenemos uno, dos o quizás tres, pero dos claramente, que razonan jurídicamente, que razonan constitucionalmente en ese tribunal. El resto está mirando correlaciones. ¿Y para qué nos sirve una instancia que debe ser la esfera de la neutralidad a la cual todos recurrimos si es que solamente están viendo correlaciones? No nos sirve. Por eso es que se ha convertido en parte del problema. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de poder enfrentar esta situación y resolverla positivamente? Sí. Vuelvo a decir, ¿es fácil? No. Ellos creen, me refiero a Fuerza Popular, que con los 22 votos que tienen en el Senado pueden bloquear muchas cosas. Sí, bloquean la vacancia de Keiko Fujimori. Nada más. Sí. Pero hay otros mecanismos que tiene la Constitución, que no los voy a decir aquí, para evitar que los que están en carrera de legislación en estos días hagan cualquier tropelía. La Constitución tiene muchos caminos. Sí, claro. Por tanto,
habrá en su momento que usarlos. Es de esperar que haya un gobierno que se dé cuenta de la situación, que se dé cuenta que expresa a lo más a la mitad del país, que se dé cuenta que tiene muchas resistencias, que 8 de cada 10 peruanos no han votado ni por ella ni por él, y por tanto la legitimidad hay que construirla con los actos de gobierno. Si ella no hace eso, entonces no le auguro mucha posibilidad de tener un gobierno Tranquilo. No diré tranquilo, duradero. 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 Ahora, digamos, llega Keiko Fujimori de viaje, pues está de viaje, ¿no? Está tranquila. Y le dice, señor Nieto, tenemos que conversar. Claro, porque hay una conversación. Y también tiene que conversar con Sánchez y con los demás. ¿Qué debería estar sobre la mesa en ese espacio de negociación? Bueno, yo, como lo he dicho también, voy a conversar hasta con el diablo. Claro, Y conversar, no pactar, como los sea, congresistas del Partido del Buen Gobierno están en el mismo talante. Es gente dialogante, es gente con capacidad de construcción de consensos. Los acusan de no tener mucha experiencia política. Bueno, pues la adquirirán en el camino, pero muchos de ellos tienen experiencia en gestión pública, que es más o menos lo mismo, aunque tiene sus matices, ¿no es cierto? Yo creo que lo que deberíamos conversar es, bueno, hay cosas urgentísimas. Urgentísimas. Este gobierno ya debería estar enfrentando esas cosas urgentísimas. El niño costero. Bueno, es un tema fundamental. A mí me tocó enfrentar aquel del verano del 17. Parece que este que viene es mucho más complicado el que verano del aquel. 17 fue de 2 meses. El que viene ahorita va a ser de 6 o 7 meses. Entonces ahí tenemos un problema porque ya deberían estarse haciendo obras de descolmatación de ríos, de vertientes. Ya deberíamos estar construyendo las capacidades en las regiones, en los distritos. Ya deberíamos estar anticipando qué posibilidades de quebradas se pueden activar. Eso, como tú sabes muy bien, no se puede saber de antemano porque depende de la fuerza del anticiclón del sur. Si la fuerza es muy alta, te lleva las nubes hasta la parte alta de los Andes. Si no es tan fuerte, la lleva un poco más de la mitad o a la mitad. Y entonces, según dónde estén situadas las nubes, se activan las quebradas. Y el viento es veleidoso. El viento es veleidoso, entonces es complicado. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. A mí me tocó enfrentar el niño costero que le debió tocar a Ollanta Humala. Claro. ¿No? Él se preparó para hizo uno. compras para eso debo decirlo, hicieron un buen trabajo. Claro. Compraron todo lo que Si tú miras lo que pasó en el Niño Costero el 17, el agua que discurría desde las partes altas por Chosica era agua ligera, con lodos. Ya no había piedras, árboles, tal. ¿Por qué? Porque se construyeron arriba unas mallas metálicas que contenían toda la parte destructora de esa avenida de Huaycos. Y se han construido más, pero hay que sentarse a ver cuáles están bien, cuáles están mal. Eso todavía ya debería estarse haciendo. Claro. Y el Estado peruano tiene la mejor estructura logística y organizativa, que son las Fuerzas Armadas, con las cuales puede contar permanentemente y tendría que estar ya haciendo cosas, además de las autoridades del Ministerio de Agricultura, que tienen capacidad de despliegue, de transportes, que tienen capacidad de despliegue. Claro, pero normalmente un fenómeno como estos es menos algo en el PBI de todas maneras. O sea, es trágico. Y depende de cuán rápido reaccionemos el impacto. En el del 83, con el arquitecto Belaúnde, creo que perdimos poco más de 6% del PBI. Ese fue menos 13. Bueno. Y el del 98, menos 6. Ya, en el caso del niño costero del verano del 17 fue 1.2. Claro. Menos 1.2. Menos 1.2. Menos 1. ¿Por qué? Porque reaccionamos rápido. Claro. Y reaccionamos bien. Y rápidamente se restablecieron. Y fue un fenómeno corto. Relativamente corto. Para los que son los niños largos, porque ahora se monta el costero que ya estamos teniendo con el global que ya estamos teniendo. Ya está afectando la pesca, por ejemplo, de usted nuestros pescadores artesanales. Usted lo ve desde su casa en Punta Hermosa, solo tiene que sacar la mano por la ventana. Y con mis amigos pescadores, con los cuales converso con frecuencia, y ellos ya están afectados por el fenómeno. La gente de pesca te lo dice al toque. Inmediatamente. O sea, acá el lago está de otro color, acá cambió. Y además los afecta directamente porque hay especies que ya no están. Bueno, Keiko Fujimori lo llama a la mesa y vamos a conversar. Yo pondría el acento en toda la parte política de lo que ese gobierno debe hacer. Lo acabo de mencionar. Hay gente que reclama y demanda justicia. Muy bien. Todo lo que sea justicia. Tiene que descomprimirse. A ver, indulto para Pedro Castillo.
eso a Keiko Fujimori la puede favorecer mucho. Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción. Claro, que puede no han hacerlos empezado. desde su casa. Claro. Y el señor está acusado de lo que hizo por televisión, un intento de golpe de Estado, fallido, Claro. pero un intento de golpe de Estado. Ahora, pero su papá también. Claro. Su papá también. Entonces ella debe entender mejor que nadie la circunstancia. Por tanto, yo creo que es un asunto que debe considerar. El Perú necesita descomprimirse Claro, políticamente. indultos a otros. Por ejemplo, Ollanta Humala, que está preso por lo mismo que ella hizo y por lo cual ella fue absuelta. Sí, sí. No se entiende No. la doble vara, ¿no? Y hacer un indulto seguramente de los dos es más... Da la sensación de que aquí no hay venganzas. Bueno, ella tiene que considerar la parte política y todos esos temas son parte Claro. de su necesidad de comprar tiempo. Ella tiene que comprar tiempo político porque no hay luna de miel. No hay. Va a entrar en el Pero límite. si hace eso, sí va a tener una luna de miel. Sí, claro, por eso te digo, tiene que comprar ahí tiempo. sí, pero tiene que comprar tiempo, tiene que decir al país, oye, soy otra. Oye, no esperen lo que esperaban de mí. Yo debo comportarme de esta y tal manera. Claro. Y tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección, Pero haciendo todo lo Pero necesario está para rodeado- restañar la parte sí, política. pero está rodeada de los termocéfalos. Por pues, eso yo digo que aquí vamos a saber si hay liderazgo o si no hay liderazgo y solamente hay una Claro. lectura de guiones. Porque justamente estas 2 últimas semanas en el Congreso, lo que te muestran es, vamos a extender la legislatura, necesitamos arreglar todo, vamos a dar una ley para que los militares no sean procesados en el fuero común por delitos, es una cosa de Todo loco. eso va a ser revisado, estoy seguro, Ah, por el nuevo no. Congreso. Estoy seguro. Ahora, viene en diputados, yo creo que las fuerzas democráticas sí se unen, que ese es otro tema, porque la izquierda es lo que siempre se parte, pueden hacerle los primeros meses mucho frente al gobierno de Fuerza Popular. Pero en el Senado las cosas cambian. Ahí son 30-30. Sí. Y el espacio de negociación, como ellos dicen, es otro. Ahí va a ser mucho más complicado. Tienen que tener bancadas disciplinadísimas donde no falte nadie para Bueno, empezar. ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Yo confío mucho en los 7 congresistas del Partido del Buen Gobierno. Confío mucho, son gente muy talentosa, muy competente y muy honesta y muy comprometida, todos. Por tanto, yo espero que todas las bancadas tengan el mismo comportamiento, que yo creo que vamos a tener nosotros, porque el tema es de conjunto, ¿no es cierto? Es Senado y diputados, es de conjunto, es el gobierno del país. No, lo que pasa es que diputados puede hacer algunas cosas muy pocas, pero las 2 que le he mencionado sí las puede hacer. Sí. ¿Ya? Y pueden ir llamando ministros uno por uno, siempre y cuando no censuren un gabinete, y pueden ir censurando ministros. Puedes decirle a Keiko Fujimori, bueno, esa fue tu conducta, ahí tenemos las conformaciones, tu conducta fue esa, bueno, nosotros vamos a tener la misma. Y Lo mejor sería pensar que el Perú necesita un gran entendimiento que incluya a todos, que incluya a todos. Por tanto, tenemos que ir en esa dirección. Yo sé que a la gente que le gusta extremar no están complacidos cuando yo digo esto, pero es que el Perú lo necesita. Necesitamos salir de un largo proceso de polarización política que deja los temas sustantivos sin resolver. Ahora, el voto nulo que usted llamó a la ciudadanía a tener no fue muy exitoso. Estamos entre el blanco y el nulo en 6.5. El voto del ausentismo, sí, el votar con los pies ha sido fuerte. Pero igual son 1.200.000 votos que votaron nulo. Obviamente no son todos por usted. Pero si usted ha dicho que voten por Sánchez, ¿hubiera superado esa diferencia en 30.000 votos? No tengo tanta capacidad de endose. Me lo dijo un amigo mío, no voy a mencionar su nombre, un doctor, en fin, además miembro del equipo del señor Sánchez. No tienes capacidad de endose. Yo le dije, estoy de acuerdo contigo. Aquí en este país endose solamente hay a De la Torre, que lo hizo en 1956. Bueno, Querón. Y Castillo, y Pedro Castillo, ¿eh? Es el sombrero. Por eso. Es el símbolo. No, pero es que es muy importante. Es el sombrero. Yeah. El sombrero expresa un mapa constante en las elecciones peruanas prácticamente desde 1980. Claro.
Hay un mapa constante y ese es nuestro gran fracaso, porque ese mapa constante es el mapa de la desigualdad, de la discriminación y del desprecio, que no hemos logrado resolver en 4 décadas y media. Ese es nuestro fracaso como país y eso es lo que tenemos que resolver. Por tanto, esa es la tarea y para eso requerimos un país cohesionado. Yo digo, recogiendo una frase de un pensador argentino, en el Perú gobernar es unir. Él dijo para Argentina, en Argentina gobernar es poblar. Un Claro. inmenso territorio vacío tenía que llenarse. En nuestro caso es unir, porque hemos hecho pocas cosas juntos. De verdad, cuando uno mira la historia peruana, uno ve que hemos hecho pocas cosas juntos y necesitamos orientarnos en esa dirección, porque los modelos económicos en el mundo hoy día lo que hacen es una conjunción de un Estado con visión, de una empresa privada que se compra un pleito con el Estado y de unas poblaciones que son capaces de construir ese mismo consenso y marchan en la conquista del mundo, en la innovación científico-tecnológica, etcétera. Nosotros tenemos que orientarnos en esa dirección y tenemos excelentes oportunidades para poder hacerlo. Basta nombrar nomás la Amazonía, que es un inmenso banco de principios activos que nos daría para desarrollar una industria de biotecnología, ahora que la vida se prolonga en el mundo, que envejecemos más, que hay más gente con mayor edad y por tanto necesitan pues los elementos médicos, clínicos que les permita tener una mejor calidad de vida. Claro. El Pero- Perú podría ser líder en eso y para eso necesitamos cohesión alrededor de una visión, que es lo que me parece Pero que hoy día no tenemos. Y de esta campaña no ha salido una cohesión a través de ninguna visión, porque ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez han presentado una visión de país. Ninguno de los dos. La virtud Que de en tu- cada campaña ha sido el error del otro, ¿no? Claro. Oye, no votes por los comunistas. Oye, Claro. no votes por los autoritarios. Claro. La virtud de mi campaña es el defecto del otro. Claro. Y efectivamente no ha habido una oferta, vota por mí, por esto, por esto, por Porque esto y te por ofrezco esto. este futuro. Claro. Nosotros tratamos en la primera vuelta de generar una visión de país, hemos incorporado muchos temas a la visión. Yo creo, por ejemplo, que deberíamos marchar claramente en el sentido de la digitalización del Estado peruano. Hemos visto recientemente... Lo dijo en el debate, nadie lo siguió. ¿Ah? Los Sí, jóvenes de no, repente. la gente joven lo ha entendido. Sí. Nosotros podríamos ahorrar muchísimo tiempo. No tengo la cifra exacta, por eso Claro. no la digo. Pero Estonia, que ha hecho eso, que ha digitalizado su estado, la cifra de tiempo que ahorran en un año es una cosa astronómica. Nosotros podríamos Pero ir en esa Estonia decidió dirección. que el Internet tenía que ser gratuito para todos. Y lo podemos tener en el Perú. Y lo decidió. Tenemos Es ya- un país chiquitito, ¿no? Pero tenemos ya pagado, Rosa María, tenemos ya pagado la red dorsal de La fibra red- óptica, ajá. pagamos su mantenimiento todos los años y deberíamos comprar un satélite de comunicación que cuesta 350, 300 millones de dólares, perfectamente al alcance del Estado peruano, para conectar todas las 15.000, 20.000 poblaciones alejadas, tanto en la Amazonía como en la sierra, y tenerlas colocadas en el siglo XXI. Podemos hacerlo, no está lejos de nuestro alcance, es un tema de voluntad y decisión política. Tenemos las condiciones para ello y tenemos el personal técnico, que es muy importante. Alguna gente que colabora con el Estado estonio en este tema es Es peruana. peruana. Es peruana. Entonces, si tenemos esas capacidades, si tenemos esas posibilidades, hay que ejecutarlas. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Eso es modernidad al servicio del Perú, de las peruanas, de los peruanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si Keiko Fujimori, ya se lo he preguntado antes, le dice, mire, lo que usted quiera, yo negocio con usted lo que usted quiera, yo quiero mantenerme en el poder, quiero hacerlo bien, ya, justicia, indultos, procesos penales, lo que usted quiera, pero necesito que usted sea primer ministro. Yo le agradeceré la deferencia, le agradeceré, pero también le explicaré que así como ella tiene la tarea de hacer un gobierno que sea distinto de los pronósticos que se hacen con razón sobre el comportamiento de Fuerza Popular, yo tengo una tarea, que es construir una institución política. Este país necesita instituciones. Nos cansamos, lo decimos con toda facilidad, pero nadie quiere asumir el costo que significa construir un partido político como institución política que le dé regularidad y permanencia al sistema Vienen las municipales democrático. regionales. Hasta ayer no se había inscrito nadie.
O sea, es una cosa Bueno, desastrosa. estamos nosotros, primero que hay que pelear con un sistema que es bastante moroso y Es lo que han lento, dicho. pero estamos nosotros en ese esfuerzo. Tenemos ya las listas, tenemos ya los candidatos, hay problemitas en algunos lugares, pero se van a resolver y espero que esta apertura de plazo hasta el día No va como viernes. gobernador de Arequipa. No, yo agradezco, le he agradecido a mi ciudad su afecto, pero vuelvo al tema. Hay una tarea que a mí me encarga la votación y esa tarea es, oye, construye un partido y apoya la conducción de esa bancada que tienes hoy día en el ¿Qué tan Congreso. disciplinada es su bancada? Yo espero que sea muy disciplinada. Ah, ya. Yo espero que sea muy Y usted la va a disciplinada. conducir. Y yo espero que además la disciplina no derive de un chat. No, no, no. Que la disciplina derive de la conciencia, del compartir una visión y una política general para el país. Y creo que sí, creo que todos compartimos una misma visión sobre Porque lo que eso va a tenemos que ser, hacer. va a ser absolutamente clave. Sin una bancada unida y disciplinada, pues no vamos a tener las mismas posibilidades que tendríamos si tuviéramos una bancada unida y Porque Keiko Fujimori tiene esa ventaja. Tanto en diputados como senadores trae gente antigua, gente súper leal, gente que no se ha movido de su lado en las buenas y en las malas. Entonces sí tiene un grupo sólido, a diferencia de la izquierda. Lamentablemente, tanto Obras como Juntos por el Perú son un huaico que vienen de todas partes, entonces puede resultar en cualquier cosa. Bueno, parte del esfuerzo mío personal es esa cohesión, esa orientación, que los talentos que ahí están desplieguen todas sus capacidades. Si lo hacen, el Perú gana. ¿Usted tiene fe en que Keiko va a ser otra? Porque, mire, un buen sector de la izquierda en este momento está aterrorizado. Igual que la derecha. Yo escribí una columna el domingo sobre los miedos que van desde el saqueo, o qué sé yo, desde las turbas que bajan de los cerros a matarnos, hasta me van a intervenir la universidad, nos van a cerrar el lugar de la memoria, nos van a perseguir a los que somos escritores críticos, olvídate de la libertad de expresión, acá las chicas creen que van a venir, nos van a enmarrocar y nos van a sacar a todos. Entonces, hay miedo de los dos lados. Hay que remontar los miedos. Yo entiendo los miedos como preocupaciones, Claro. porque, digamos, finalmente hay pues indicadores en el pasado reciente que te dicen, oye, mira, parece que van para allá, y eso es bastante razonable, pero también hay que confiar en las correlaciones, y las correlaciones han cambiado, cuando menos en el Congreso, cuando menos en la Cámara de Diputados, y por tanto tenemos instrumentos desde los cuales pelear y resistir. Claro. Yo dije desde el momento inicial, nosotros vamos a hacer oposición, una oposición leal con el Perú y con sus demandas y necesidades, pero oposición. Eso no significa que no podemos conversar, pactar, llegar a acuerdos en ciertas cosas puntuales en favor de la gente. Claro, hay cosas que pueden hacerse. Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, puede ser destituida por el Senado por falta grave. Ahí necesita solamente 31 votos. Ya tienen 30. Sí, o sea, yo prefiero mirar el vaso medio lleno. Medio lleno. Yo entiendo que hay gente que mire el vaso medio vacío, lo entiendo, los miedos nos atrapan y también hay experiencia que puede validar esa posición. Pero yo soy un político y un político, si es un político, Es pues el arte de lo posible. tiene ¿eh? que construir. Claro, Tiene pero que es construir. dentro de lo posible. Exacto, hay márgenes y uno ve los márgenes y uno ve las posibilidades de opción. Yo veo posiciones de opción y eso es lo que vamos a discutir con nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, trazar una estrategia en Claro. esa dirección. Pero hasta ahora Keiko Fujimori no ha lanzado ninguna llamada, ¿no? No ha dicho, oye, tenemos que conversar con nadie todavía. Yo creo que está esperando finalmente pues una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, me parece bien, me parece prudente. Me parece que el otro lado está lentamente yendo en la dirección adecuada. Me parece que el otro lado ha cambiado también su discurso, ¿no? Primero, retiraron la posibilidad de una demanda. Es que yo creo que estaba no Es que yo pensada, tenía tantas ganas de leerla. Te escuché en una entrevista. Yo la quería leer porque de verdad que usted la iba a ganar de todas maneras. Y eso era una derrota pues apoteósica. Pero además de eso, quería ver en la cabeza de Juntos por el Perú qué cosa es difamación. Porque, claro, eso ya es la persecución de la opinión. Y acá incluso en la mesa, acá cuando estábamos el día domingo en las elecciones, me decían, no es opinión, es terruqueo. Yo le decía, no, es opinión. Terruqueo es decir, fulano de tal es terrorista. Yo no usé la palabra terrorismo, ni terruco, ni nada. No usé esa palabra. Claro. Yo trato
trato de cuando Ay, digo algo pensar bien antes de decirlo. Por tanto, nada de lo que yo dije no es cierto. Pero he visto, nosotros sacamos un comunicado e invitamos a no tener una relación judicial con el partido Juntos por el Perú. Ellos han tenido una reacción, me parece, positiva. La persona más flexible que yo he visto en este proceso, desde el punto de vista de los políticos, el señor Zunini, que estuvo contigo, ha dicho con claridad el asunto. Él quiere conversar. Tenemos que conversar, tenemos que conversar. El Perú nos necesita a todos. Claro. Tenemos que conversar. Es parte de la obligación como políticos y más como políticos democráticos. Creo que me parece que es el más político de todos los que han elegido porque sí entiende estos números. Y el problema de la política, igual a veces en la Corte Suprema pasa lo mismo, no tienes que saber mucho derecho, tienes que saber matemáticas. Sí, las correlaciones son con las correlaciones. Tienes que saber qué suma y qué resta. Nada más. Así es. Y con eso sacas adelante los proyectos que quieres sacar adelante. Y eso nos da a nosotros posibilidades que nosotros vemos en el trabajo congresal. Otros quizás no las ven o las ven con más dificultad o dicen, bueno, pero es que ella corrompe, Fuerza Popular corrompe. Sí, puede corromper. Sí, todo eso es verdad, pero una cosa es decirlo como prevención y otra cosa es casi decirlo como deseo. Ojalá que te vaya mal. Ahora, hay que señalar que, digamos, Fuerza Popular logró aliarse con Vladimir Cerrón. No es poca cosa, políticamente. Y no debe ser fácil. Y no debe ser fácil. O sea, le fue más fácil a Cerrón hacer un pacto con Fuerza Popular que hacer un pacto con Castillo. O sea, al final, el actual Tribunal Constitucional es con los votos de Cerrón. Absolutamente. Y la Defensoría del Pueblo es parte de ese parte negocio. de ese negocio, por supuesto. Parte de ese negocio. Pero, digamos, de la que te den la Defensoría del Pueblo versus el Tribunal Constitucional, no ha sacado mucho, ¿no? Sí, no, bueno, entonces, el negocio puede ser malo o bueno, pero ese es el negocio, ¿no? Pero han hecho el negocio, y han hecho el negocio de mantener a Valdemar Cerrón en todas las mesas directivas del Congreso. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de un partido político, Fuerza Popular, que negocia con la izquierda sin ningún problema. Y con una izquierda que, claro, según todo el resto de la izquierda, no es izquierda, pero se atreve a insultar todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, ya, eso es parte Pero por eso, sí puede negociar. Fuerza Popular puede negociar con la izquierda. No lo dudo, no lo dudo. Había una estadística que creo publicó un artículo del Comercio en donde decía que 69% de las más de 3.000 decisiones que había tomado el Congreso en los años recientes habían votado juntos por el Perú y Fuerza También. Popular. Sí, claro. ¿No? O sea que no veo eso. Además, si los acuerdos son en favor de la población del Perú, no me parece mal. Si los acuerdos son para cubrir impunidades y son moneda de cambio de te doy esto para que me protejas en esto, pues eso no me parece bien. Y no es para nada un negocio que nosotros aceptaremos. Nunca estoy seguro. Los congresistas nuestros jamás lo aceptarán. Claro. El asunto es que, por ejemplo, ahí vienen las negociaciones. Ustedes tienen un proyecto para determinada región muy importante, muy querido. Y dicen, ya, perfecto, votamos todos juntos. Pero me vas a dar la cabeza de este o me vas a... Esa es la negociación complicada. Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. Preguntas del público. Tenemos algunas, por favor. Siempre tenemos algunas antes de irnos. Muy bien. Con Superchat. Buenos días. ¿Qué hará el partido del buen gobierno sobre los actos incurridos por el TC, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría y el Ministerio Público? ¿Esto será negociable y qué opina de las nuevas leyes pro crimen? Gracias. Todo aquello que pueda ser corregido tiene que ser corregido. Claro. Estas nuevas leyes que están dando apresuradamente y aprovechando lo que les queda de La ley del control del colegio de Congreso. artistas, una cosa espantosa. Sí, además que tiene que haber controles, en fin. O sea, me parece increíble que quienes dicen que pelean por la libertad sean los primeros en atentar contra la libertad. Sí. Entonces, eso tiene que ser, vamos a hacer el esfuerzo por tirar atrás todas estas leyes. O sea, Derogación. una ley se cambia con otra Con ley. otra ley. Por tanto, si cambió la correlación, pues podremos lograr otras leyes. Si bloquean en el Senado, veremos qué mecanismos hay Por lo para menos a nivel de desbloquear. diputados sí pueden derogarse todo. Bueno, Eso, con entonces- 74 votos se derogan todo. Eso Sin está problema. en el curso de las cosas y Claro. habrá que hacerlo, porque si las cosas están mal hechas, pues están mal hechas. Y están haciéndolo con nocturnidad, a la carrera. Claro. Y ya muestran pues que pierden un control que Ahora, preguntaba antes sobre los tenían. actos del TC, los actos de la Junta Nacional de Justicia. O sea, hay cosas bien serias para investigar. ¿Ah? Bueno, ahí hay márgenes de acción también,
¿no? Tenemos un equipo de constitucionalistas trabajando qué estos bueno. temas, ya están trabajando. Porque le digo, la parte penal solo la ve diputados. Sí, La parte de infracción a la Constitución la ve el Senado. Pero la parte de acusación penal solo la... Y las acusaciones penales que hayan pendientes, que se han archivado todas en este quinquenio, perfectamente se pueden volver a presentar y con 74 votos salen de todas maneras. todo eso estoy seguro que nuestros congresistas van a acordar con quienes tengan que acordar y quieran acordar para echar atrás esas cosas terribles que se han hecho en el último tiempo. O No sea, tenga duda de eso. No tengo duda. Ninguna duda. Ahí se va. Lo que dicen es buen gobierno en todo lo que es libre mercado, economía, se va con la derecha. En todo, bueno, siempre y cuando la derecha fuera libre mercado, que tampoco lo es. Y no con mercantilismo. Y no con mercantilismo. No con claro. mercantilismo. No para regalar déficits fiscales y No, qué sé no, yo. no, eso no. Y populismo. Porque hay leyes que ha pasado este Congreso que son una bomba atómica para el fisco. Todo eso tenemos que verlo con pero que son responsabilidad. muy bonitas. O sea, ¿quién no quiere que un maestro gane 3.000 soles de pensión? Todo eso tenemos que verlo con responsabilidad. Y hay que ver de qué otros lados del fisco es posible y recortar aquí, allá, y hay que ver, pero hay que verlo con responsabilidad. No somos... Me dice que otra pregunta más, que me anime y que es suelta. Buenos días, ustedes confían en la cantidad de votos que tienen, pero ¿cómo evitar que Fuerza Popular negocie bajo la mesa con obras? Bueno, eso es una cosa que está al margen de nuestras capacidades. Claro. Aparentemente no hay un liderazgo muy nítido, muy consistente, es muy No, ahora errático. Belmont dice que se lanza a la alcaldía de Lima. Está con ganas de actuar y me dijo que se entendía muy bien con López Aliaga. Bueno, Muy bien. yo creo que quien pregunta eso tiene toda la razón de tener una duda Sobre fuerte. obras. Sí, vamos a ver, igual trataremos de actuar Claro, en esa dirección. obras, por si acaso, no tiene poco, tiene 14 en el Congreso. Sí. Y si lo restas a los 74, te quedas con 60. Y eso es corto para poder controlar la Cámara de Diputados. Yo espero que tengan un comportamiento como el que dicen que van a tener, pero vamos a ver. Han sido aliados electorales, o sea, abiertamente aliados de Juntos por el Perú en las elecciones. Sí, pues es parte, digamos, de esta cosa de no tener partidos con una definición ideológica, política, nítida, ¿no? Nítida, claro. Entonces, claro, quien piensa que pueden negociar bajo la mesa, tienen elementos para pensarlo. Espero que no ocurra. Trataremos de tender los mejores lazos para que eso no proceda, pero esperaremos. Vamos a ver. Siguiente, por favor. A ver, buen día. Siempre es un lujo ver su programa. Una consulta. ¿Qué haría el buen gobierno en caso que el partido Obras o Juntos por el Perú se venda al fujimorismo? Están todos preocupados por eso, ¿ah? Bueno, si se ven esos dos partidos, pues nosotros seguiremos peleando. Claro. En las condiciones en las que tenemos y apelaremos a la sociedad, porque también se vale apelar a la sociedad. No, además tienen un programa donde más o menos, creo yo, por lo menos todos los que han pasado por acá, y han pasado bastantes de buen gobierno por acá, ahora hemos estado haciendo cuentas, 5 de los 8 senadores han pasado por esta mesa. Entonces, claro, tienen un programa, y el programa tiene que ser más o menos honrado cuando uno elige a alguien, Y ¿no? muchos de ellos han trabajado en partes del programa. Así es. Bueno, el número 1 en senadores, que es Flavio Figalo, él fue jefe de la Comisión de Plan de Gobierno y él condujo que esperemos todo el esfuerzo. que pueda restituirle a SUNEDU sus capacidades, porque eso es parte de la oferta de la campaña. Es parte de nuestra oferta programática. Claro, eso es parte. Necesitamos una educación de calidad y eso no es verso, no es discurso, tiene que hacerse realidad. Si no, perdemos enormes distancias con los países que están innovando científica y tecnológicamente. Y ahí hay que decir que los partidos interesados en desmejorar la calidad de la educación peruana ya no están en el Congreso. Y eso podría ser una gran ayuda. Los más Bueno, interesados. como te decía en una conversación anterior, hemos cortado 5 o 6 tentáculos de la hidra, ¿no? Sí. Entonces No, ya ya no eso es están. bueno. Nos faltan algunos, pero Claro. no todo se puede... No todo se puede hacer. Yo creí en algún momento que sí se podía. Creí en algún momento que sí se podía. La distancia, el enojo de la población con el Congreso era tal que dije, hay un margen de acción. Yo también creía que Pero podíamos... bueno. Quedaron 3 de los 10. Así es. Vamos con otra pregunta. A ver, ¿cree que el nacionalsocialismo de Antauro sea un peligro en los próximos años para la convivencia en el Perú? Eso depende de la salud de la democracia peruana, ¿no? Efectivamente, las frases que él ha dicho a veces... ¿Pero no cree que Antauro es un fenómeno marginal, Sí, pero a veces... anecdótico?
Ha tenido frases bastante sensatas en No, el no, en último medio de tiempo. todo, claro. En el último tiempo, ¿no? Ha No, señalado... no, mire, un reloj malogrado da la hora correctamente 2 veces al día. Bueno. ¿No? Siempre, siempre. Pero lo que pasa es que nuestra sociedad pues tiene también este cúmulo de agresiones, de agravios. Entonces, en alguna circunstancia, una voz por más estrambótica que sea, puede finalmente lograr capturar la atención de un sector de la población. Pero eso otra vez depende de la salud de la democracia y de lo inclusiva que sea nuestra economía. Claro, porque una democracia puede admitir que hay personas que tienen ideas muy extravagantes, por decirlo de alguna manera. Sí, hay personas que tienen ideas extravagantes, no representan a la mayoría, son marginales, pero podemos convivir con ellas, ¿no? No veo, si la democracia es sólida y fuerte, pues serán voces, aisladas, marginales. Marginales. Siguiente, por favor. A ver si hay una más, porque acá cuando ponen superchats están... No, me dice que ya, ahora sí nos tenemos que ir, porque sí, son las 9:46. Ay. Estamos muy, muy agradecidos a Jorge Nieto. Al contrario, al que agradecido yo. Lo veo contento de no haber sido elegido presidente, creo. Hubiera querido, pero bueno, no se dio. Pero la verdad... Y uno tiene que enfrentar la vida siempre con una risa y con optimismo. Ok, y que esa negociación se dé pronto y prospere, ¿no? Ojalá. Y prospere para bien. Ojalá, el Perú lo necesita. Porque además hay todo. El problema es que el jurado ha dicho que va a proclamar resultados para presidenciales a mediados de julio. Y la toma de posesión es el 28 de julio. Entonces, hay un periodo de transferencia que se tiene que hacer, por más que Keiko Fujimori esté gobernando ya, pero hay un periodo de transferencia. Y el otro problema es el fenómeno del niño, que eso no espera. Eso no espera y me parece, en este momento para mí es la preocupación fundamental que deberíamos tener todos quienes tenemos algún tipo de responsabilidad pública, porque va a haber mucha gente nuestra que va a ser afectada, muchos patrimonios que van a ser perdidos, muchas zonas que van a ser afectadas. Tenemos que actuar lo más rápido posible. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.